¿Uruguay es un país gay friendly? Esa es la pregunta que estamos realizando en redes. La máscara de la diversidad, de la clandestinidad a la sobreexposición. Fernando Amado es el autor del libro y es con quien tenemos, a ver, por acá, ¿está bien así? Con quien tenemos el gusto de conversar, a charlar en este momento. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Placer recibirte. No, para mí estar por acá. Muchas personas intentaron que no hicieras este libro, ¿es cierto? Sí. ¿Quiénes fueron y por qué? En realidad fue un proceso muy largo. Es un libro que yo tenía pensado hace bastante tiempo, pero también sabía que iba a demorar porque yo quería que terminara como una especie yo diría, de tiempo político, de tiempo legislativo, para tener la foto completa, para que en el libro pudiera volcar de alguna manera cómo fue todo ese proceso también. Era obvio que en el Parlamento había una agenda de derechos por votarse, entonces, si bien la idea estaba en la editorial y ya muchas veces yo la tiraba en esas reuniones en donde discutíamos posibles proyectos editoriales, había miedo sobre presentar un libro de estas características. Sí, es decir, y en realidad a mí me daba como alegría que existiera cierto miedo, porque el abogado de la editorial tenía miedo. Todos sentían de que era taquillero, ¿no? Que podía ser taquillero. Entonces, desde el punto de vista comercial, gustaba, ¿no? Desde el punto de vista de que estaría bueno que existiera un libro de estas características. Lo que estás diciendo en realidad no es un país tan gay friendly, porque si tenían tanto miedo, en es que esta ley, ¿cuál es el miedo? Es que de alguna manera la interpelación que hacemos en el libro es a esas, digamos, verdades reveladas, como que asumimos como que son un dogma, ¿no? Entonces, como hemos logrado, por suerte, como país avanzar, como país avanzar desde el punto de vista legislativo, el punto de vista formal, del punto de vista de Estado, en el reconocimiento, ¿no? De derechos que en realidad esa población ya tenía, y nosotros como estructura del Estado, bueno, por seguir una cultura dominante, es decir, no se los concedíamos. Bueno, hemos ido avanzando. Se ha avanzado también desde el punto de vista políticamente correcto, diría yo. O sea, la sociedad hoy asume como políticamente correcto no discriminar. Es decir, vos vas en un ómnibus, vos vas en cualquier lugar y es mucho más difícil que alguien se anime a criticar airadamente o insultar airadamente a alguien por su condición, por su orientación sexual o identidad de género. Se la reprime, ¿ah? No quiere decir que no la tenga. Por eso una cosa es tolerar la diversidad. O sea que de ese sentido, digamos, también se podría hacer un paralelismo con la ruta, digamos, que transitó la ley dentro del Poder Legislativo, porque fue una conjunción de todos. Sí, es decir, acá los procesos, lo que pasa que desde el punto de vista de fondo, necesitan cambios sustantivos que vienen de abajo, no de arriba, ¿no? Es decir, la cultura, es decir, la educación. Claro, pero si de arriba es como que viene medio trunco, obvio, se complica. Por eso yo digo, es muy importante y la conclusión es que se ha avanzado muchísimo. Ahora, no quiere decir eso que a veces seamos ese paraíso gay friendly que en el mundo muchas veces nos pintan. Basta mirar lo que es en las redes sociales, cómo hablan de nosotros. Tienen razones por las cuales hablar así, porque estamos en el 2019 y hay más de 60 países en donde ser homosexual o es delito, o corres peligro de vida, o tiene pena de muerte, ¿no? Entonces, hay una parte del mundo en donde se ha avanzado, que es en esa parte del mundo de la civilización occidental y cristiana, en donde las libertades se han ido ampliando, hemos evolucionado, las sociedades han evolucionado, pero también yo creo que vale la pena cuestionarnos, porque cuando tú vas a preguntarle a muchos, por ejemplo, entrevistados, algunos están al libro, otros no, formaron parte, digamos, de la acumulación de información. Si es tan gay friendly el Uruguay los 365 días del año, no es. Es decir, o en determinadas condiciones que también cortan a la sociedad. Es decir, no es lo mismo ser gay en un pueblo chico, determinado, claro, en un pueblo depende chico, del entorno de donde que en Montevideo. No es lo mismo en todo lo que tiene que ver con el circuito más de clase media alta,
etcétera, que de repente en un barrio periférico en donde sufre otro tipo de discriminación. No es lo mismo ser blanco que negro, no es lo mismo. Fernando, hay un tema ahí en el libro en general, ¿no? Sí. Para mí, que hay discusiones que no están saldadas, que recién se empiezan a dar y que tienen que ver con otras cosas del avance de cómo se trata estos temas. Por ejemplo, me llama poderosamente la atención que esté el salir del closet como un tema tan central en tu investigación. Sí, yo creo que lo que pasa que hay tanta gente que por distintas razones, ¿no? Es decir, por... Claro, pero yo me pregunto esto. Sí, dale. En la investigación para tu libro y en el libro, ¿vos te asesoraste desde un lugar? Porque convengamos que vos sos heterosexual, de clase media y blanco. Claro. ¿No? O sea, sí. dentro de la diversidad sos lo más normativo que hay, ¿no? Totalmente. Entonces me pregunto, porque hay varios temas que son delicados y que han cambiado de las formas en las que los vemos, Estoy ¿no? de acuerdo. Entonces me pregunto si eso entró dentro de... Mira, hay un dato objetivo que es que yo siempre no pertenecía a ninguna organización activista, pero siempre fui un activista ciudadano, por todo, por los derechos humanos y sobre todo por temas que estaban muy de moda, por lo menos en mi juventud. Cuando nos reuníamos a tomar mate o a comer un asado, saltaba enseguida el tema de si se podían casar o no se podían casar. Y en aquel momento, a veces, hoy también se escuchan cosas como estas, decían que era un degeneramiento, que era una cantidad de cosas. Lo mismo estaba con el porro, ¿no? Con la marihuana, ¿no? Es decir, porque ya circulaba abundante, ¿no? Era algo que la juventud consumía, entonces se planteaba la hipocresía de poder consumir y sin embargo no poder comprar, ¿no? Es decir, estaba prohibida la venta, pero no el consumo, ¿no? Así podría seguir con también la penalización del aborto. Yo siempre fui activista como un ciudadano, mucho antes de pensar de que iba a ser político y mucho antes de pensar de que iba a poder tener alguna incidencia de algo en una ley, como lo fue en el matrimonio igualitario, votando a favor. Después, en todos estos años, ya así como político, he tenido un contacto muy, yo diría, fluido con las organizaciones y tengo gente dentro de mi sector político que sí ha activado en las organizaciones. Y después la otra parte que me parece fundamental es el testimonio de ellos mismos, o sea, de ellos y de ellas. Es decir, que en el libro manejan el concepto permanentemente. Es decir, no es que uno lo imponga o que a través del cuestionario que uno lleva cuando va a hacer la entrevista esté la pregunta, o sea, sigue sino estando que... ahí. Claro, El o tema sea, de salir del closet sigue siendo un cuando tema. Puglia sale del closet o hace pública o verbaliza, digamos, su orientación, dice salgo del closet. Es decir, cuando Rodríguez, el relator, hace, Martín, ¿no? claro, Martín. él mismo también, digamos, Es se cierto. rotula como que es salir del closet, ¿no? Andrés Escagliola, que fue el primer político que, estando en un cargo de representación, en este caso ejecutiva, en el Mides en el periodo pasado, también asume eso como salir del closet. Entonces, todavía está muy presente porque en la comunidad se habla mucho del closet todavía, ¿no? Es decir, como también dentro de la comunidad, que es algo que a mí me llamó mucho la atención y me parece muy interesante desde el punto de vista del análisis y de mirarse al espejo todo el tiempo y de ver si qué tanto nos falta, qué tan hipócritas somos, una cantidad de cosas. Hay patrones de esa heteronormalidad, digamos, del patriarcado, de una cantidad de cosas que yo diría que se replican casi que de manera idéntica dentro de la propia colectividad o comunidad gay. Ellos mismos lo cuentan, o sea, las jerarquías, de alguna manera se procesa determinada jerarquía en donde el hombre es más que la mujer, ¿no? Y por eso el lesbianismo histórico en un lugar más de costado. Sí. Por eso los boliches gays en el Uruguay siempre fueron pensados y armados para los hombres, ¿no? Claro, Es decir, claro. y así puede seguir con una cantidad de cosas. Entonces, es decir, hay una intención en este libro de seguir aportando al debate, porque el debate no está saldado. Está muy lejos de estar saldado. Sí, hay un montón de cosas muy interesantes, es muy variopinto, tiene un montón No de revelemos temas. todo. De un tema. No, pero está buenísimo decir eso.
está todo el camino legal, o sea, de todo lo que se ha conseguido desde ese lugar, está todo el camino también de lo económico y de eso del turismo gay friendly, de cómo sirve eso, y un montón de temas más, y bueno, y salpicado de entrevistas y de reflexiones, así que... El poder, sí, yo desde que tengo uso de razón escucho hablar del poder rosa en Cancillería. Sí. Y muchas veces son fantasías o son relatos que se repiten y después repetimos todos como loros y en realidad hay que ver si existen. Para ver si existen hay que investigar. Bueno, por Va, eso... hay que ir a leer el libro. La máscara de la diversidad, de la clandestinidad, la sobreexposición. Muchas gracias, No, gracias Fernando, a por ustedes. haber venido.